Hola, hoy me apetece ponerte un pequeño ejemplo dentro de los muchos que se podrían poner, pero siempre que hablo de energías, doy datos, me gusta acompañarlo con algún ejemplo en la vida real de cómo la persona ha manifestado, porque nosotros manifestamos las energías, ¿vale? O las energías se manifiestan a través nuestro. Pero los protagonistas somos nosotros. No tanto los guionistas en sí de nuestra vida, pero sí los que protagonizamos estas secuencias energéticas. Bueno, pues por ejemplo, un Neptuno. Esto es un caso real, ¿eh? Una persona que nace con un Neptuno en Escorpio. Ahora que estamos en el mes Escorpio, perfecto. Y con Neptuno en retroceso en Piscis, más perfecto todavía. Bueno, esta persona nace con Neptuno en Escorpio en cuadratura a Mercurio, que como ya sabéis, Mercurio es la forma que tenemos de funcionar con nuestro intelecto, con nuestra mente, y dependiendo en el signo que esté, que siempre hay que buscar a ver dónde está el dueño de ese acuario, que es Urano, y bueno, esta persona, cuadratura Mercurio, que es una energía personal, muy cerquita de la consciencia solar, en cuadratura. Una cuadratura, cuando vemos una cuadratura en un planeta personal y un planeta transpersonal, o sea, algo que viene de muy atrás, y encima que este planeta transpersonal está en un signo como es Escorpio, cuyo regente es Marte, pero el corregente es Plutón. Bueno, pues aquí la persona en sí le vienen unos flashes. Se me olvidaba. Mercurio está en casa 12 y Neptuno está en la cúspide de 9-8. O sea que abarca a los dos sectores. Tanto al pensamiento abstracto que tiene esta persona, como para coger en ese pensamiento abstracto los valores neptunianos de otras personas, que es la casa 8. Bueno, pues ¿qué pasa? Que esta persona en sus primeros años tenía un cacao. ¿Por qué? Pues porque al estar en Acuario, los flashes son repentinos. Al tener Neptuno en casa 9, digamos que la base filosófica a la que podía acogerse, pues era eso, muy neptuniana. Bases, filosofías que vienen ya muy programadas de atrás, y esto generaba confusiones. Máxime cuando esta persona, a través de los sueños, sentía cosas como muy, muy reales. Vamos, como si las hubiera vivido. Bueno, esta confusión, ¿cómo se traduce? Pues se traduce en una empatía, en esta persona en concreto, universal. Una persona que anteponía las emociones, pues de toda la gente, desde una hormiga hasta el toro que estaba en el campo. Una persona que disculpaba cualquier acción que a ella pudiese
haberla dañado, porque siempre pensaba que esa persona estaba mal. Vamos, una especie de mártir mentalmente, donde se ocupaba más de cómo se sentirían los demás al hacer ella algo, de que cómo se iba a sentir ella. ¿Por qué? Pues porque ella siempre se sentía bien interiormente. Y siempre pensaba que si el otro estaba mejor, el otro, el que fuera, bueno, pues ella también iba a estar bien. Todo esto, esta persona lo estuvo viviendo, estamos hablando unas emociones cuyos dueños estaban en un signo de agua profunda, como es Escorpio, y Acuario. Un signo de aire elevadísimo, como es el cielo. ¿Cómo se salvó, digamos, de esta empatía? Voy a llamarla maléfica, porque sí, Neptuno cuando se excede y en lugar de mirar por uno mismo, en primer lugar, esa palabra, esa frase, que la caridad empieza por uno mismo, es así. Si la propia persona no es una fuente de energía renovable, ya que está esta palabra tan bien vista ahora, pues la voy a utilizar para ella misma. Y cuando yo digo energía renovable, a nivel orgánico, a nivel humano, es que tiene que haber una retroalimentación, no simplemente dar. ¿Por qué? Porque ese Neptuno, cuando está en el signo de Escorpio, sabemos que Escorpio representa básicamente el agua del pantano. Allí pues pueden chupar. ¿Por qué? Pues porque hay muchos tipos de animales. Y la persona se puede vaciar, se puede ir aniquilando. ¿Por qué? Porque esa reciprocidad no existe. Esta persona se encontró con muchísimas víctimas o aparentes víctimas, porque la figura del victimismo, yo, conociendo a esta persona, me he dado cuenta que es una figura muy cómoda a nivel social y que vende mucho. Bueno, pues sigo hablándote, porque esta mujer pues estuvo en un caos durante muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque si no se sacrificaba, fíjate que Mercurio no estaba en Piscis. Pero, claro, ahora te cuento por qué estaba tan acentuado esto. Pero desde pequeñita, yo que conozco muy bien su vida, desde pequeña, desde que tenía 2, 3 años, era una observadora tremenda, se daba cuenta de todo, pero a la hora de actuar, siempre, yo te digo, anteponía el que el otro no estuviese mal, porque ella igualmente iba a estar bien. Esta persona, cada signo tiene un regente. Si conoces la astrología, pues dirás, oye, ¿qué me estás contando? Pero no te va a venir mal, lo vas a comprender. Y si no la conoces, te vas a dar cuenta de que hay una jerarquía dentro de nuestro círculo, que todos tenemos esos 12 signos en el zodiaco, ¿vale? 12 signos que son unas energías que entran a través,
como te digo yo, es como cuando mira, la Tierra es como cuando tú sales y te pones una crema protectora solar y te pones un pañuelo, por ejemplo, o una sombrilla. Estás poniendo dos barreras para tratar de no quemarte, pero aún así el sol entra. Aunque tú pongas esas barreras, no eliminas la luz solar. Bueno, pues en la Tierra tenemos dos cinturones, se les llama, donde entran partículas de energía a nuestra atmósfera, ¿vale? Hay dos cinturones que limitan, son como esas barreras, ¿no? Como esa crema solar y como esa sombrilla. Pero no elimina esas partículas que entran. No soy física, pero bueno, pueden ser protones, pueden ser electrones. Hay mucha materia que no es tangible en el universo. Hay muchas estrellas fijas y los planetas, cuando giran alrededor del Sol, van recogiendo esa energía que tiene muchas estrellas fijas. Ya sabéis que tenemos entendido que todos estamos formados de polvo de estrella. Yo, traduciéndola al castellano, lo que te digo es que si la vida la tenemos porque recibimos una energía extraterrestre, o sea, esta que entra a través de estos cinturones de Van Allen, le pusieron ese nombre por el hombre que los bautizó y que los descubrió, creo. Entonces, sí que somos polvo de estrellas. No es que estemos hechos de polvo. O la frase esa de polvo eres y en polvo te convertirás. Bueno, ese polvo de estrella. ¿Por qué? Porque al morir muere el cuerpo, que es materia. Pero esa energía invisible vuelve al cosmos. Y allí pues seguirá su proceso. Un proceso que el universo tiene una matemática mucho más exacta en sus leyes que las que tenemos en la Tierra con nuestros gobernantes. Pero bueno, a ver qué me he ido yo. ¿Por qué se daba cuenta? Porque estamos hablando hoy te estoy hablando de un caso real de cómo funciona un aspecto, ya que las energías tanto se dan en el plano físico como en el plano emocional o el plano mental, ¿vale? Lógicamente, si tú piensas una cosa, luego tienes ahí un mecanismo de acción que la recibimos del planeta Marte, ¿vale? Entonces, es el que nos hace accionar, pero también tenemos que ver dónde está el regente de Marte. Marte, esta mujer lo tenía en Piscis, conjunto al Sol y conjunto a Saturno en Acuario. Y Saturno sin aspectos era el que no llegaba a hacer la cuadratura con Neptuno conjunto a Mercurio. Bueno, pues esta mujer, para funcionar, porque Marte es el que rige, esto es como una pequeña clase de iniciación a la interpretación astrológica. Espero que puedas sacar algo. A mí me gusta hacértela así y explicártelo así. Bueno, pues Marte, que es el que rige la casa donde estaba invitado Neptuno, Escorpio. Escorpio lo rige Marte. Plutón
es un corregente. Pero en la astrología antigua, de estos signos, porque los signos, esto también, ay, espérate, es que se me van viniendo las cosas y así te las cuento. Estos signos, hay gente que dice, ay, la astrología sideral, la astrología tropical. Salió Ofiuco y resulta que la astrología es una mentira, porque ya no hay 12 signos, ya hay 13. A ver, la astrología tropical, que es la que utilizamos normalmente, a esta astrología le viene igual que Ofiuco haya salido a la luz, como si mañana salen 15 más. ¿Por qué? Porque está establecida en unos sectores que son fijos, luego ya en cada persona y con el tiempo, porque estamos en movimiento, continuamente se van moviendo, pero hay sectores divididos en 30 segmentos, subdivididos en 3 decanatos, en el círculo de 360 grados, donde tenemos la energía de los 12 signos. Se podría explicar con muchísima más amplitud, pero yo no soy una escuela de astrología. Soy astróloga y sensitiva. Eso sí, con muchos años a mis espaldas, en mi mente, trabajando con ello y admirándola y observándola. Bueno, pues dicho esto, que da igual que esté Ofiuco. ¿Por qué? Porque la astrología tropical se basa en los signos astrológicos. Y Ofiuco es una constelación. Aquí ya empezamos a hablar de la astrología sideral, no menos importante, pero en el grado de conciencia que tenemos es bastante más llevadera la astrología tropical. Yo la astrología sideral la pondría cuando el signo solar de la persona está ya a partir de Acuario. A partir de Acuario hablaría en cierta medida a nivel consciencia, la persona se puede sentir más identificada con la energía de las constelaciones, que es la del sideral, el zodíaco no, la astrología sideral, que con el zodíaco tropical. Pero eso ya cada uno tiene que verlo. A mí con los años, por ejemplo, sí que me identifico más con la astrología sideral. Por ejemplo, mi luna, que en la tropical está en la casa 6 en Leo, simplemente tengo un aspecto lunar y es un sextil con Plutón y con Urano en Virgo, en la casa 7. Bueno, pues un sextil fuego-tierra. No te voy a decir que en cierta medida haya cosas del signo solar de Leo que no me identifique, pero me identifico más. Y aparte luego por progresiones, por observaciones y demás, con la tropical, que tengo una luna en Cáncer a 18 grados, sin aspectos, bueno, con ese mismo aspecto, ¿vale? Porque cuando tú pones una carta natal y pones zodíaco tropical o astrología sideral, zodíaco sideral, que son las constelaciones, bueno, pues ahí los aspectos
mientras mantengamos la misma hora, no suelen cambiar. No suelen cambiar, sobre todo, bueno, yo diría que ninguno, o por lo menos en mi experiencia, ninguno. Cambian los signos donde se encuentran los planetas, eso sí. Cambia el ascendente, los ángulos de la carta. Cambia el punto de la fortuna, que suele ser fijo en la astrología sideral. Cambia Lilith, ese punto sensitivo. Cambian los nodos lunares, pero los aspectos no. Entonces yo me identifico más en mi carta con esa luna en Cáncer, en casa 6, sin aspectos, con ese sextil a Plutón y a Urano en Leo en casa 7, que con una luna en Leo. Aunque el otro también me dice, porque al final lo que se trata es de reconocer que tenemos una esencia divina. ¿Es una esencia divina? Bueno, pues esta mujer, Marte, en Piscis, en conjunción al Sol, y el Sol en conjunción a Quirón, en Piscis, tenía ahí todo un estelio. El Sol lo tenía y lo tiene, aunque ya ha progresado a Tauro, pero bueno, en la casa 1, y Marte, Saturno y Mercurio en la casa 7. Entonces, en la casa 12, perdón. Ay, Neptuno en retroceso. Bueno, pero ¿qué pasa? Que Quirón y el Sol estaban en la casa 1. Quirón lo tenía a 13 grados, en oposición exacta a 13 grados de Plutón, en Virgo, en casa 7. Y Plutón en Virgo, en casa 7, estaba en conjunción a Urano a 6 grados en Virgo. Era ya una conjunción abierta, pero una conjunción. No a 6 grados, no a 7 grados, perdón. Sí, tenemos una conjunción aplicativa. Aplicativa separativa, porque estos dos planetas grandes, Urano y Plutón, pues están en retroceso, al igual que Neptuno está en retroceso en esta carta. Que de esto, pues, ya os comento en otra ocasión. Bueno, pues Urano estaba en oposición a ese Sol en casa 1 y a ese Marte. Y Plutón, Marte en 12, y Plutón en oposición a ese Sol y a ese Quirón. A su vez, Quirón, desde Piscis, casa 1, mantenía un trígono con Neptuno. Un trígono aplicativo. Y Neptuno tenía un sextil a Urano y a Plutón. Vaya energía que tenía esta mujer. Bueno, pues ¿qué pasa? Que mientras que el planeta Marte, que es el regente de la casa donde está Neptuno, estas confusiones, estas interferencias, esta persona no llegaba a integrarlas. ¿Por qué? Porque la energía de Neptuno es mucho más densa. Está además en una casa alzada, la casa de los estudios superiores también, si quieres, la casa 9, las religiones, las instituciones establecidas.
la sociología en la que esta persona pues nació. Bueno, pues si esta persona resulta que tiene a Marte, como tenía, a 3 grados del signo de Piscis, hasta que ese Marte no pasa a Aries, ese Marte no puede empezar a funcionar con autonomía, digamos, a coger la autonomía de su propia energía, a empezar a descartar esas confusiones que había ahí. Pues más o menos, si vamos progresando y contando con que este planeta Marte no está en retroceso, porque podemos tener la energía personal, a excepción del Sol y la Luna, en retroceso. Bueno, pues Marte más o menos le entra cuando, cuando la persona tiene unos 26, 27 años. Pero cuando un planeta, cuando un planeta entra en un signo, ya os he dicho en muchas ocasiones que se abre un portal. Un portal que, si conocemos el arquetipo de este planeta, nos va a ayudar mucho. Y el que rige los grados del decanato de ese signo, pues también nos va a ayudar mucho. Toda ayuda es buena, pero siempre ten presente que tú tienes que hacer una analogía contando con tu parte espiritual, con tu conexión cósmica, con tu intuición, escuchando a tu intuición. No puedes nunca hacer un análisis astrológico basándote simplemente en los estudios de arquetipos y en cosas que ya estén escritas. Tú tienes que sentirla, ¿vale? Esa es la diferencia entre una máquina y un ser humano. Bueno, pues cuando entra un planeta abriendo un portal, da igual la energía que sea, en sus primeros grados, digamos, es como un niño pequeño o suele coger siempre para trabajar, en este caso esta persona, para poder dirigir su propia energía, pues un planeta en un signo, ¿cómo te lo diría yo para que me comprendas entrando? Bueno, pues como cuando tú tienes una casa que está abandonada y entras, tienes que empezar a hacer limpieza. No te la vas a encontrar perfecta. Tienes que empezar a sacar cosas para que tú tengas ahí tu hábitat, te sientas bien. Bueno, pues aproximadamente sobre los 26, 27 años, como te digo, puede que antes, porque dependiendo de cómo esté ese Marte y esta mujer lo tenía con el Sol, pues puede que antes, y con Mercurio y con Saturno. Igual 7 u 8 años antes de eso, cuando tenía 19 años ya lo sentía, pero tomar acciones es cuando el planeta entra en el signo. Hasta ese momento, ¿qué había en el signo de Aries, en esta persona? Bueno, pues en el signo de Aries, esta persona, por la astrología tropical, te estoy hablando, ¿vale? Esta persona en el signo de Aries tenía a Júpiter y a Venus unidos, conjuntos, en su casa 2, su casa de los valores, en quincuncio con Quirón, con ese Neptuno, y en sextil con Mercurio.
en Acuario. Cuando Marte entra ahí, esta persona empieza ya a hacerse otro tipo de reflexiones que no se había hecho antes. Hacerse otro tipo de reflexiones. Aproximadamente, si Marte entra a los 23 años he dicho, sí, 23, 24, 23 años, sobre los 30, 31, esta persona le hace un sextil ese Marte desde su casa 2, los valores, aún no se ha acercado a Venus y a Júpiter, le hace un sextil con esa luna en Leo, en la casa 6. Un trígono, perdón. Un trígono. Ahí esa persona sigue ese quincuncio en sus valores de Júpiter en Aries con Venus en Aries, pero ya ahí esta persona dice, ostras, que la que estoy poniendo la fuerza o la que tengo que espabilarme y poner la fuerza para conseguir mi trabajo, mi salud o dirigir mis valores soy yo. Tengo que sacarlo de mis emociones. Mis emociones tienen que ser claras, tienen que ser... Porque el signo de Leo brilla cuando hace brillar a otros. El Sol, ¿por qué lo vemos? Pues porque nos alumbra a todos, ¿no? Bueno, pues cualquier planeta que tú tengas en Leo es lo mismo. Si es una luna, si es un Mercurio, sí. Tienes que ser como una especie de luz, un faro. No un mártir, pero sí un poco de esa luz que se ve ahí cuando inicias el camino, ¿no? Bueno, pues esta persona tenía su propia luz, con lo cual cuando ya tenía 31 años o así empezó a ver esa luz ahí, ¿vale? Y así gradualmente hasta que llega a redefinir, digamos, sus valores con Venus, que está muy bien en la casa 2, y con Júpiter en la casa 2. Esto ya le pasa unos años después. Aún así, fíjate el poder de Neptuno en casa 9, aún así, aun viendo las cosas con una claridad que ya no le cabían dudas, muchas acciones que veía por parte de otros, sucesos, bueno, pues aún así esta persona daba siempre la oportunidad, digamos, a que las personas modificasen un poco su conducta emocional. ¿Por qué? Porque un Neptuno en casa 9, tocando con la 8, o sea, es una fe tremenda también lo que consigues. No te estoy hablando de una tendencia a que te metas en una religión específica, en una institución específica, no, es una fe, una espiritualidad, una conexión con tu propio ser muy, muy bonita, la que aporta ahí la energía de Neptuno. Cuando no te confundes, claro, cuando no coges el papel de Marte. Bueno, pues fíjate hasta dónde esta energía neptuniana ha estado haciendo aspectos de ver de que esta persona, aunque ya siguió su camino, siguió su proceso. Porque no os he dicho. Júpiter en sus valores como regente de la casa 9 y 10 y Mercurio y Venus hacen trígono al medio cielo de esta mujer. Al igual que Mercurio, o sea que Urano y Plutón. Voy a tener que anotar las cosas, ¿eh? Al final me estoy haciendo mayor, pero bueno, me gusta a mí tener en memoria. Porque es como
como hacer una autorreflexión, que a mí también me vale. Bueno, pues Urano y Plutón, que vuelvo a decirte, están en oposición al Marte natal, al Sol natal y a Quirón natal, y en sextil con esa luna que tiene la mujer y con ese Neptuno arriba, están en cuadratura al medio cielo. ¿Qué le vale a esta persona para definir sus valores al final? Siempre se dice, si tienes a Venus en Aries, está mal. Hay que ver siempre el origen. Al igual que para criticar o para hablar de una situación de una persona, hay que tener claro qué pasos, qué zapatos ha estado usando esa persona para llegar a cojear o para llegar a hacerse una herida o para ir tan rápido. Siempre hay que saber que cada persona, da igual, raza, religión, de qué país vengas, cómo te hayan educado, da lo mismo. Cada ser encarnado en un humano viene aquí a la Tierra a librar una batalla. Todos, absolutamente todos. ¿Por qué? Porque la vida no es estática, porque hay diferentes energías encarnadas que forman diferentes seres y los humanos tenemos que integrarlas. Y encima tenemos que adaptarnos porque también tiene que ser así. O sea, mira, yo soy muy vanguardista, no me gusta que nadie me limite y tal, pero reconozco que tiene que haber una dirección en la humanidad. Que las direcciones que tenemos ahora parece que no han resultado, bueno, pues también. Pero si no, es que sería caótico. Y bueno, esta persona, pues hasta cuándo tuvo la santa paciencia, digamos, de decir, bueno, esta gente tiene su batalla, yo no soy responsable de que los sueños de otros se cumplan, porque también Neptuno ahí habla de querer cumplir los sueños de otras personas en 8, 9. De los proyectos de tus proyectos, de la idealización. Bueno, pues hasta que el sol de esta persona, porque claro, hablamos de que Marte entró muy bien dirigida y la tiene en el signo de Aries, pero la conciencia aún estaba ahí en fuego, pasó de Piscis a Aries. Aries, así como dicen, es egoísta, siempre tenemos la mala costumbre de recordar las malas características que se le asignan a signo o a planeta. Pero Aries en sí es el primer poder de creación. Si el sol de esta persona estaba en Piscis y Marte estaba en Piscis y Neptuno estaba en Piscis, ese poder de creación nunca podría ser egoísta. Nunca. Entonces, mientras que ha estado ahí, en Aries, en Piscis, por mucho que Marte estuviera en Aries, la persona todavía estaba, digamos, pendiente de esos sueños en los valores de otros, de que las comunicaciones que escuchase, pues a nivel institucional, a nivel universitario, fueran más humanas. Pues esto le ha pasado a la persona, te voy a decir, porque ha mantenido ese quincuncio en sus valores, pues hasta que la persona ha tenido 59, 60 años.
Ya pasó el segundo retorno de Saturno, ya Saturno progresado le tocó a su Marte natal, ya Venus progresado había hecho una cuadratura con Saturno, Júpiter también. O sea, vamos, ya esta persona había recibido tantas hostias y tantos palos físicos necesarios, evidentemente, para quitarse esa venda de esperanza y de fe con respecto a que otros mejorasen. Simplemente intentó dar lo mejor ya de sí misma y comenzó a admitir de que, bueno, que cada uno tiene un proceso y que una persona, al igual que un país no puede estar en todas las guerras, tampoco una persona puede librar todas las batallas. De que los valores que había adquirido eran los que tenía que tener en su vida. Ya cuando el Sol pasó a Tauro, Mercurio ya llevaba muchos años progresado a Tauro. Llevaba muchísimos años. Y Marte en Aries. Pero ya, sobre todo, cuando el Sol hizo un trígono, porque esto también es muy importante, podemos tener un aspecto de tensión como es la oposición o la cuadratura en una carta, o la sexquicuadratura, ahora no voy a hablaros de todos los aspectos, pero cuando el Sol se va moviendo, va progresando, por ejemplo, esta mujer ya tiene un trígono desde Tauro, que es el signo de Venus, a Urano, en Virgo. Esto le da, digamos, una estabilidad, una tranquilidad a nivel tierra. Irá siendo un trígono con Plutón, ya no tiene ese Neptuno en quincunce en sus valores, tampoco lo tiene ya en la casa 8, 9, donde lo tendrá, a ver, en la casa 5, creo. O sea que lo que va a crear esta persona no lo hace con la idea, no viene basado en una idea de que el otro, de mejorar a nadie, no. Va a hacer algo porque vocacionalmente lo siente así. Neptuno, en su parte más buena, digamos, es la bondad. Es cuando alguien, la bondad que es cuando tú das algo y realmente no estás esperando nada a cambio, no esperas un reconocimiento, un aplauso. Pero como es algo que te gusta, ya en sí estás gratificado o gratificada. Bueno, pues me parece que llevo hablando, wow, no llegaré a la hora, después de una hora, chungo para la persona que habla y también para el que escucha. Ha quedado largo, una reflexión más y espero que te ayude. Como siempre, te ofrezco los servicios de consultoría telefónica para hacer la reserva e informarte de las horas en las que se pueden realizar y los días que estén libres a través del correo electrónico benitezmejiaspaqui@gmail.com y a partir de ahí estamos en contacto. Que las estrellas, ese polvo que te traen los planetas y que recoges, bueno, pues que sirvan siempre, siempre de guía en tu camino, que tú sepas reconocerlas, porque la guía la tienes dentro.
Besazos y cuídate.